Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! La decepción. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Les damos ya una cordial bienvenida a este programa de Un plan de rescate para la familia. Y bueno, nos da muchísimo gusto saludar a todo el auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que en redes sociales ahí nos siguen y se conectan con nosotros. Les mandamos un abrazo. Déjenme hacerles mención de una línea telefónica que está disponible en este programa, durante este programa. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente, 272-705-4430. ¿Ok? Y bien, vamos a continuar el día de hoy con el tema que durante la semana pasada estuvimos desarrollando, que es Orando en Familia por la Familia, pero ahora lleva un subtítulo que es La Decepción. Y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Sí, Sergio, muchas gracias. Qué tema tan lindo, qué tema tan conmovedor estuvimos cantando hace un momento. ¿Qué posibilidades hay de escuchar una parte de este canto, Sergio? Sí, adelante. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy
Gracias a Dios. Qué hermoso canto, hermano. Yo creo que toca la fibra más sensible de cada uno de nosotros. Sergio, ¿qué experimentas tú cuando escuchas este canto? Pues definitivamente el saber que para el ser humano o para la gente es muy normal hoy en día vivir, despertar, respirar, salir a trabajar y todo esto, y saber que cuando este canto dice que sin él no podemos hacer nada, no podemos vivir, que estaríamos totalmente perdidos, pues lo experimentamos, y es ahí donde decimos cómo puede vivir el mundo sin el Señor, pero sí saber que nuestra vida depende en todo momento de Él. Fíjate que ahorita que lo escuchaba, estábamos escuchándolo mi esposa y yo y cantando, y decíamos, ¿qué sería de nuestra vida sin el Señor? ¿Qué sería Perdidos de nuestra vida? La canción lo dice, Cristi, perdidos sin ti. Pero realmente es, miren, hemos estado platicando mucho de asomarnos por la ventana viendo hacia el mundo. Tú imagínate que llevas a tu hijo a la escuela y no lo vuelves a ver. Resulta que entró un joven con un arma y mató a 18 niños o a 19 niños. Es decir, ¿qué sería del Señor si no fuera nuestro alimento? Porque cuando Él dice mi pan, pues está hablándonos fundamentalmente del alimento del Señor. Entonces, yo creo que es motivo de que cada uno de nosotros esté totalmente agarrado en estos tiempos. ¿Qué hubiera sido o qué fue de aquella gente en Ucrania que de repente una bomba acabó con su casa? Que tuvieron que salir sin saber a dónde iban. ¿Qué será de esa nación bombardeada? ¿Qué será de aquel que camina sin rumbo buscando a alguien que le dé refugio porque se quedó sin casa? Es verdaderamente para orar y dar gracias al Señor. ¿Qué sería de nosotros si no lo tuviéramos a Él? Este tema está relacionado con lo que el Señor nos dio para compartir el día de hoy. El tema se llama la decepción. Este tema forma parte del tema general orando en familia por la familia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Miren, invariablemente yo creo que cada uno de los matrimonios que estamos aquí conectados hemos experimentado la decepción. Ni esposos, ni esposas, ni los hijos seguramente se la han librado con la decepción. Es más, miren, cuando somos niños, yo recuerdo que cuando papá nos ofrecía algo, nos prometía algo y por alguna razón no se cumplía, yo como niño sí me sentía decepcionado, porque toda la mente, toda la acción del niño está esperando la llegada de una fecha. Justo, para que se cumpla aquello que nos han prometido. ¿Qué niño no ha sido decepcionado cuando los papis presentan algo? Pero si nos vamos más adentro, la pregunta es, ¿y quién de los creyentes no ha salido decepcionado cuando pide en oración algo que no le es dado? Y ahí viene la caída. Y viene la caída fuerte de muchos. El tema de la decepción no solamente es para nosotros, los que comúnmente nos comunicamos, los que comúnmente definitivamente buscamos la palabra del Señor 3 o 4 veces por semana. Esto tiene que llamar la atención de aquellos que por alguna razón se sienten decepcionados del Señor.
y bueno, todos vamos a colaborar, todos vamos a participar en un momento dado, pero con la mirada puesta en Él. Es muy, muy importante que podamos vislumbrar los slides que Paul ya diseñó. Así que, Paul, como una introducción al tema de hoy, preséntanos los slides que tienes sobre este tema de la decepción. Sí, Paul, sí te escuchamos. Ok, Sí, Paul, adelante, bienvenido. denme un segundito. Ya me ven, ¿verdad? También. Sí, ok. Bueno, este tema, la verdad es que, como lo decía el pastor al principio, yo creo que todos hemos enfrentado alguna decepción. Y como niño, pues muchas veces no lo interpretas con esa palabra, ¿no? Porque no sabes qué significa estar decepcionado hasta que lo vives. Em, pero una vez que lo entiendes, la verdad es que digo, yo de niño, pues sí sufrí muchas decepciones. Y entre las tantas, pues fue esta que estamos viendo en pantalla, la discusión entre padres. Cuando papá y mamá se peleaban, digamos, pues como niño tratas de entenderlo, ¿no? Tratas de entender cuál es el problema, por qué sucede, em, y todo esto, pero la verdad es que muchas veces, pues, como niño tu cabeza no te da para entender las circunstancias y el momento. Entonces, pues en esta primera slide lo que se refleja es la parte del niño, el niño decepcionado por el actuar de sus padres. Tal vez papá y mamá se están peleando por cuestiones de dinero, tal vez se están peleando por cuestiones eh, independientes al dinero, a lo mejor, pues, no sé, el esposo se fue a trabajar, digo porque eso también suele suceder, que el esposo se vaya a trabajar y trabaje horas de más y nunca esté en casa y pues eso provoca que la esposa también se moleste. Entonces, o porque pues, digo, yo lo que veía normalmente en casa eran temas relacionados con el dinero, cuando pues papá y mamá peleaban porque pues no había dinero, ¿no? Y no había dinero porque pues el dinero se iba para otras cosas muy distintas digo, hoy en día lo puedo entender, hoy en día puedo saberlo, pero en aquel momento pues tú solamente ves la discusión y ves el pelear entre papá y mamá, pero de verdad no entiendes la problemática al fondo de. Entonces, pues, y estaba muy relacionada con otro slide que ahorita vamos a ver. Oye, Paul, una Sí. pregunta. Tú cuando percibías la intensidad de la decepción, ¿ya te estaban compartiendo de la palabra del Señor? Um, Cuando yo ya percibía, pues en realidad todavía no, Ujú. todavía no. ¿Hay alguna decepción? Mira, los niños continuamente sufrimos decepciones porque los pensamientos que se generan en nuestra cabeza, en nuestra mente, realmente son hermosos, floridos y una mente de un niño nunca se preocupa qué va a comer hoy, a menos que esté pasando una situación verdaderamente difícil. Pero por lo general un niño pues come poquito, lo que se le dé, come a ratitos y ya sabes. Pero hay algún tipo de decepciones que quedan marcadas fuertemente y que hasta que somos grandes y ya en el espíritu le damos lugar al espíritu para que nos empiece a recordar todos esos pasajes de tristeza que nos marcaron
y que ahora podríamos decir, sí, fue una decepción que sufrí. ¿Tú recuerdas alguna que se te haya quedado marcada fuertemente en tu vida? Fuertemente, pues digo, em, fueron varias, pero una de las principales, pues yo creo que fue la primera vez eh, que yo entendí la problemática del alcoholismo digamos, en este caso en mi papá. Mm, Fue esa una decepción que para mí quedó marcada durante muchos años y que de alguna forma, pues muchas veces te queda ahí y tú piensas que de alguna forma, eh, pues ya, pues al pasar de los años se te va a pasar, se te va a olvidar y lo que sea, ¿no? Pero es algo que durante años pues continúa afectando tu vida, porque, porque la verdad es que cuando yo lo entendí, cuál era la problemática del alcoholismo, digamos en este caso en mi papá, este, pues era un dolor profundo dentro de mí, porque yo sabía que eso pues fue lo que terminó destruyendo pues el matrimonio de mis papás. Entonces, lejos de todo, ¿no? Todos los demás problemas, pero el alcoholismo en específico, yo sabía que era un problema muy grande y que de alguna forma eh, me afectó a mí y afectó a mis hermanos en el sentido de que pues tú conoces a tu papá con una cara, tú lo conoces de una forma, lo conoces, tienes lo idealizas de una forma, porque eso es lo que haces, idealizas a tu papá. Pero cuando lo ves en esa condición, pues todo tu mundo se te viene abajo, ¿no? Yo recuerdo que pues de niño pues mi papá era, eh, lo vamos a poner así, ¿no? Como el superhéroe, ¿no? Yo algún día quiero ser como papá y toda esa parte. Pero cuando llega a este punto, y yo entiendo esto, pues todo el mundo se viene abajo, ¿no? Y todo tu mundo de niño se viene abajo y entra un punto en el que dices, papá no es, yo no quiero ser como papá, yo quiero ser diferente. Yo no quiero hacer lo que hace papá. Y eso termina afectándote porque de alguna forma, pues siempre terminas, pues de alguna forma diciendo, papá no, yo no quiero ser así como él, mejor que otro sea mi papá o cosas de ese tipo, ¿no? Digo, de alguna forma, en algún momento llegué a decirlas en algún tiempo del pasado de decir, em, yo hubiera querido que no fueras mi papá o cosas así por el enojo y por la molestia. Digo, hoy en día yo creo que todo eso lo ha sanado el Señor, pero en su momento sí fue algo que a mí me afectó y que de alguna forma fue en todo sentido, porque tú piensas que solamente es en el sentido, pues de alguna forma sociológico entre papá y hijo, pero no, te afecta en la escuela, te afecta en el trabajo, te afecta con tus amigos, te afecta en todo, es global, te afecta integralmente sobre todo. mm. Oye, mira, Paul, es muy importante que estemos platicando en este nivel porque en nuestro plan de rescate a la familia que presentamos a través de Ondas de Vida, tenemos que dar espacio a que todo el equipo productor, así como los pastores que estamos llevando este programa, participen, porque hay mucha gente que nos está escuchando, Paul, hay mucha gente muy decepcionada, hay mucha gente que no alcanza a identificar exactamente por qué de su carácter, por qué de su actuación, por qué de la desconfianza. Entonces, dándote a ti la oportunidad como parte del equipo productor del programa, los que nos están escuchando están dando cuenta que no es un guión el que nosotros hemos escrito para llevar adelante el programa. En este programa, fundamentalmente, si de algo podemos dar testimonio, es que se produce, se realiza y se lleva a cabo bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, no te dé pena, ábrete. Yo creo que tu testimonio en un momento dado puede estar pegando a otros que se están identificando contigo. Y este es el propósito de este programa. No es el plan de rescate a la familia
un gancho para capturar gente para la iglesia nuestra. Nunca hacemos un llamado. La idea y el propósito que el mismo Señor ha puesto en nuestros corazones es: tú lanza la palabra, porque necesito que la escuchen aquellos que la anhelan y que la busquen. Sí, que lo ideal es abrirse, es compartir, sobre todo abrir el corazón para decir: híjole, este tema me está pegando, ¿no? Pero lo tengo que soltar, lo tengo que compartir, porque es parte de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Habla, dice el Señor, que mi pueblo escucha. Habla, porque vamos a rescatar a muchos que están ahogados en la decepción de su padre, de su madre, de algunos otros adultos, y que están totalmente presos. Fíjate que a eso vino Jesucristo. Dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Este es un llamado. Este es un llamado profundo a la gente que nos escucha. Mira, no nos importa de qué religión sea, simplemente que escuchen la opción de Jesucristo, para que cuando ya no puedan con esa carga, cuando ya no puedan con esa tristeza, cuando ya no puedan con ese odio, con esa decepción, cuando ya no puedan con aquello que les explota dentro y que no alcanzan a ponerle nombre, sencillamente se acerquen a Jesucristo y le digan: te necesito, Señor, necesito paz, necesito vivir un nuevo estilo de vida. Acepto tu invitación. Estoy trabajado, estoy cargado, no puedo más. No puedo más llevarme esto en el corazón. Por eso te invito, así como los pastores hablamos y nos abrimos y decimos, pues mucha gente dice: bueno, porque ustedes son los que hacen el programa. No, también los que lo producen, también los que suben a las redes sociales el programa, también hablan. Ya hemos entrevistado a Carlos y bueno, y a José Luis, y bueno, por alguna razón hoy te tocó a ti, Paul. Pero dime una cosa, ya quedó claro que de niño sufriste una de las excepciones más grandes, el alcoholismo. Ok. Si puedes, si lo guardaste como un recuerdo, si aún a la fecha lo puedes comentar, esta decepción, ¿qué causó en tu vida, Paul? Um, pues, pues al principio, digo, hoy lo puedo entender, ¿no? Pero de alguna forma en su momento yo no lo entendía, ¿no? Pero, pero me pegó en el autoestima, ¿no? Porque yo decía, para mí ese era el camino que a mí me esperaba. Como que ya no había otro, ¿no? Era el único camino, man. Yo voy para allá. Así voy a terminar yo, ¿no? Yo voy a terminar igualito. Voy a terminar haciendo lo mismo. Y para mí fue algo que me pegó en el autoestima, porque para mí era: haga lo que yo haga, de todas formas voy para allá. Entonces, esto de la autoestima, pues te lleva a muchas cosas y a muchas decisiones, eh, pues de alguna forma, pues contrarias, ¿no? Una de las más, que yo he visto como más importantes fue la primera, pues yo ya decía, pues ¿para qué estudio, no? Esa es la primera, ¿no? ¿Para qué estudio si de todas formas el camino ya está puesto, yo voy a terminar así y no tengo necesidad de estudiar? Y fue una decisión que durante mucho tiempo estuvo en mi cabeza, porque pues, casi nadie lo sabe, ¿no? Pero eh, para mí fue una decisión que yo tuve que tomar y decir, eh, si me voy por este camino, pues probablemente pues, no, ese no sea mi final, ¿no? Pero fue mucho tiempo, un año, 2 años, que estuvo eso en mi cabeza de decir, ¿tomo la decisión o no tomo la decisión? Entonces, yo no me sentía, lo vamos a decir, digno
no me sentía con la capacidad, am, a pesar de que había mucha gente que me decía, es que tú eres inteligente, es que tú eres así, y todo eso, yo no me sentía capaz, no sentía la capacidad de, pues de lograr algo, ni siquiera a terminar la preparatoria, así de sencillo. Yo no sentía esa capacidad y de alguna forma fue algo que durante mucho tiempo pues yo me guardé, ¿no? Porque aún estando en la preparatoria yo no me sentía capaz, no me sentía digno, no me sentía que estaba utilizando un lugar que no era para mí. A pesar de que yo ya estaba ahí, a pesar de que yo ya estaba en el lugar, para mí fue, pues, yo no pertenezco aquí, este no es un mundo para mí, este, porque al final yo sé lo que va a pasar conmigo, ¿no? Yo sé a dónde voy a terminar. Entonces, de alguna forma, me afectó hasta el punto de casi abandonar, pues, la preparatoria por este punto, casi abandonarla, porque pues, no la abandoné, digamos, ya está acá, ¿no? Ya fueron hace muchos años, este, pero casi abandonar la preparatoria y en ese entonces eh, yo tenía mucha ansiedad y me sentía poca persona y también pues fue algo que me llevó al punto de no sentirme ni siquiera, porque sí eran pensamientos en mi cabeza que decían, ¿qué pasaría si el día de mañana tú no estás? Pues no pasaría nada. Al contrario, ayudarías a tu familia porque pues así ya un gasto menos, ¿no? Y todo ese tipo de pensamientos que de alguna forma empezaban a inundar mi cabeza. Y eran veces que yo pues, iba al centro y estaba en el metro, los conocen el metro, ¿no? Que hay una línea que separa para para poder abordar el metro en ese entonces, bueno, todavía sigue siendo la misma línea. Entonces, pues era el punto de que yo no me podía acercar siquiera a la orilla, porque en mi cabeza rondaba la idea de aviéntate, lánzate. De todas formas, este, nadie te va a extrañar. eh, no va a haber nadie que piense en ti. Digo, hoy en día es algo que me provoca nostalgia en el sentido de que yo sé que si no hubiera sido por el Señor, pues a lo mejor pues si hubiera pasado algo así. Pero hoy en día yo puedo estar allá al lado de la línea amarilla y sin problema y con todo, este, y sin tener esas ideas en mi cabeza porque pues hoy en día pues ya todo cambió, ¿no? Ya prácticamente se le dio la vuelta a la vida. Pero en ese entonces sí fue algo que me afectó hasta ese punto de decir pues mi vida no vale nada. Total, voy a acabar así. Voy a acabar como en este slide que estamos viendo aquí, ¿no? Siendo un padre que pues de alguna forma se la pasa borracho y pues la esposa y la niña ahí pues tristes, decepcionadas por el actuar del padre y yo decía pues ese va a ser mi final, yo voy a acabar así. No tiene caso, mejor pues aquí, ¿no? Aquí la dejamos y ya este mi espacio que lo utiliza alguien más y eso yo lo veía porque yo decía pues es mejor, ¿no? Porque de alguna forma mi familia pues no me va a extrañar, este pues lo que se gasta en mí lo van a utilizar para mis hermanos, este y todo ese tipo de cosas, venían esos pensamientos a mi cabeza y digo, hoy en día lo puedo hablar con facilidad, pero en aquel momento pues era algo que en mí estaba y que yo lo tenía guardado y que yo lo tenía ahí y que estaba ahí y que era latente, porque no era de que era un día sí y un día, no, era diario, era todos los días, toda la semana. Y era el punto de que yo sentía miedo de siquiera ir al centro, ¿no? Y tener que estar ahí a un lado del, del metro porque yo tenía esas ideas en mi cabeza y decía, un día de estos, pues lo voy a terminar haciendo. Un día que me sienta de tal manera mal, lo voy a terminar haciendo. Entonces, son ideas que de alguna forma
te llevan al punto de casi atentar contra tu vida. Digo, nunca me corté, nunca hice nada de ese tipo de cosas de empezar, tomar pastillas o cosas así de ese tipo. Nunca lo hice. Este, hasta eso tenía fuerza de voluntad, debo de reconocerlo. Y yo creo que era el Señor actuando en mi vida porque desde ese momento, pues yo creo que Él me protegía porque, pues en mi cabeza estaban las ideas, ¿no? Todas las ideas estaban en mi cabeza y de alguna forma yo ya conocía al Señor, yo ya conocía del Señor. Em, pero en ese momento, pues todavía no era, pues digamos, una prioridad para mí, ni siquiera era algo que yo decía el Señor me va a rescatar de esto, el Señor me va a sacar de esto. La verdad es que no, ni pasaba por mi cabeza. Por mi cabeza lo único que pasaba era, no valgo lo suficiente y pues de alguna forma no voy a ser necesario. Soy una persona que pues ni suma ni resta. Ahí está nada más. Entonces, fue algo que de alguna forma eh, sí afectó durante muchos años mi vida. Eh, Les estoy hablando casi prácticamente de 6 años, 7. Y durante todo este tiempo yo puedo decir que no viví. Estaba muerto. Así tal cual estaba muerto. Aunque yo vivía, aunque tenía amigos, aunque jugaba fútbol, aunque hacía lo que hacía, yo estaba muerto. Estaba muerto en vida. Para mí no era vida. Porque yo pensaba que mi camino ya estaba trazado, que ya no había otra dirección que solamente esa y ahí iba a terminar. Entonces, em, pues prácticamente para mí fue así. Oye, Paul, ¿por qué tú determinaste que acabarías en el alcoholismo? Porque un niño ve, pero nunca me había yo topado con eso que tú nos compartes hoy. Yo sabía que yo iba a terminar en eso. ¿Qué fue lo que te llevó a esa determinación? Ok, pues es que no solamente lo veía yo en mi papá, lo veía en mi abuelo y lo veía en la mamá de mi abuelo y no solamente en mi abuelo paterno, sino también en mi abuelo materno, ¿no? De los dos lados estaba. Y decía, al cual yo voy a terminar igual. Este, no hay un camino, por el cual irme, ¿no? Si me volteo para la izquierda, alcoholismo. Si volteo para la derecha, alcoholismo. Si volteo para enfrente, alcoholismo. Si volteo para donde sea, hay alcoholismo. Para todos lados hay alcoholismo. Y, y en el sentido de que yo volteaba y veía a mi papá borracho. Volteaba para la derecha, veía a mi abuelo borracho. Volteaba para enfrente, veía a mi bisabuela borracha. Para todos lados donde volteaba, yo veía gente borracha. Entonces decía, pues yo voy a acabar igual. Si esto es lo que de alguna forma me están enseñando y es lo que yo estoy aprendiendo, yo voy a terminar igual. Y para mí era una realidad, ni siquiera era una opción, era una realidad. Yo voy a acabar así. Y lo comparto, ¿no? Muchos de mis primos están igual, así tal cual. Su vida pues, es en el alcoholismo. Y, y no se los pongo como una forma de exaltarme a mí, porque yo sé que no soy yo. Al final fue el Señor el que me apartó de ese mundo. Pero mis primos sí son así. Mis primos son alcohólicos. Eh, entonces, lo único que de alguna forma me llevó a tomar una decisión diferente fue el Señor. Pero yo en todos lados donde volteaba era alcoholismo. Y, y digo, se los comparto porque yo creo que no soy el único. Digo, he conocido gente que de alguna forma sí me ha dicho, pues, mi camino yo creo que es terminar siendo albañil. Porque mi papá es albañil, mi tío es albañil, mi abuelita es albañil, todos son albañiles. Entonces, no por depreciar el trabajo de albañil, ¿no? Porque esto puede pasar también para un doctor. Mi papá es doctor, yo creo que voy a terminar siendo doctor porque mi papá es doctor. Mi tío es doctor y todos son doctores y nos vamos por ese camino, eh, pero en mi caso era distinto, ¿no? En mi caso era, pues, yo voy a terminar siendo alcohólico porque todos son alcohólicos.
De alguna forma era la imagen que yo tenía, era la única imagen que yo veía. No veía algo distinto. No tenía una imagen distinta a la cual yo hacerme un ladito y decir, ah, se puede ser distinto. Yo puedo ser como él. Yo puedo ser como mi tío que no es alcohólico. No tenía. Porque todos mis tíos eran alcohólicos. Si acaso uno, pero pues no, como no tenía mucha relación con él, pues no había forma. Entonces, todos los demás, alcohólicos. Entonces, para mí era la única imagen y era el único camino. Ujú. Oye, Paul, fíjate que yo recuerdo cuando mi esposa y yo fuimos llamados a ser consejeros familiares y matrimoniales, aprendimos algo. El papá es el elemento más importante para conducir a los hijos a Jesucristo. Es decir, es tan importante la imagen paterna que el mundo, el diablo, se ha encargado de desvirtuarla, de sacarlo de la casa, de llevarlo a mucho tipo de tentaciones. Y no solamente hablo de alcoholismo, un segundo amor, un fuera de casa, un amante, yo qué sé, tantas cosas. O simplemente encerrado en el trabajo, que no hay otra cosa que hacer más que trabajar. Pero sí me gustaría que nos platiques, y si es por el Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo que te recuerde. Si tú tenías la imagen paterna del alcoholismo, automáticamente te estaba conduciendo al alcoholismo. De ahí que decías, voy a acabar siendo lo mismo, ¿qué caso tiene vivir? Luego vino la droga y pues la droga es más fuerte y la gente se encuentra totalmente consumiendo droga con una vida destruida. Paul, si verdaderamente la imagen paterna que tú tenías era alcoholismo, ¿cómo fue que te atreviste a creer en Jesucristo? No, bueno, aquí fue un camino largo, porque pues yo empecé a conocer del Señor como alrededor de los 12 a 13 años, ¿no? Más o menos por ahí. Empecé a escuchar, pero al principio para mí era como una obligación. Tú me traes a mí porque quieres estar en contra de papá. Eh, y me obligas a estar aquí cuando yo no quiero estar aquí, al principio. Lo puedo decir como el primer año, ¿no? El primer año para mí fue así. Eh, pero después de cuando iban pasando los años, como porque fueron muchos años, eh, fueron alrededor de 7 años más o menos, donde pues yo me di cuenta de que se podía ser diferente, de que no era solamente ese camino que yo ya creía que tenía trazado. Y eso yo lo fui viendo, digo, en los pastores, lo fui viendo digamos, en hermanos en la misma iglesia. Y de alguna forma, yo creo que el Señor me puso en los lugares perfectos, con la gente perfecta, en los momentos perfectos. Amén. Porque, porque de alguna forma, eso fue lo que me ayudó. Digo, muchas veces, fue gente que ni yo conocía, la que se acercaba a mí y me decía, es que tú eres así, 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 y me daban palabra. Y yo al principio, pues la tomaba, ¿no? Y decía, qué bonito que una persona que ni siquiera me conozca diga esto de mí, que ni siquiera sepa. Y hoy me doy cuenta que en esos momentos era el Señor, que me estaba sacando de donde yo estaba, porque yo estaba en un hoyo, yo estaba en un hoyo y pues, alguien tenía que llegar y sacarme de ahí. Pero fueron muchas cosas. Yo creo que una de las más importantes para mí, en este punto de la diferenciación fue en la prepa.
Cuando yo iba a la prepa, pues yo me juntaba con gente mayor que yo. Este, y pues iba en una escuela pública, ¿no? Entonces, ahí te encuentras de todo. Entonces, un día yo llegué a la escuela y pues normal, pues con la misma idea, ¿no? Eh, y claro, clarito yo escuché una voz en mi cabeza que decía, eh, guarda tus cosas. Así, clarito. Y yo guardé mis cosas, las metí en la mochila. Digo, en ese tiempo pues tampoco tenía mucho, no tenía ni celular. Y en mi cartera traía 50 pesos. Entonces, hasta eso traía cartera. Y en eso, pues en el camión donde yo me subí, se suben unos asaltantes. Y pues le quitan las cosas a toda la gente, excepto a mí. Y el que venía al lado de mí, se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo supiste? Y yo, no sé. La verdad es que yo no sabía, yo simplemente escuché y accioné. Y eso fue la primera vez que yo escuché la voz del Señor. Y yo supe que alguien estaba cuidándome, que alguien estaba ya protegiéndome. Y, y de ahí se desataron muchas cosas que fueron pues detonando otras. La segunda, que fue cuando yo dije, mi vida no puede ser así. Digo, este caso lo viví en la prepa y tal cual fue cuando yo tenía un compañero que pues se drogaba y se emborrachaba, ¿no? Tenía las dos, se drogaba y se emborrachaba. Y un día, se acercó y me dijo, yo me quiero quitar la vida, porque no aguanto esta vida, ya no aguanto. Y yo no supe qué decirle en ese momento. Yo no supe qué actuar, yo no supe qué decirle. Y eso causó mm, pues causó un problema en mí porque yo llegué a casa triste porque yo no tenía las palabras correctas para darle a él. Cuando yo estaba escuchando ya del Señor, cuando yo ya entendía, yo ya podía hacerlo, pero yo no me sentía digno de hacerlo. Entonces a partir de ese momento yo dije, Señor, enséñame porque yo quiero ser parte de la obra en muchas de estas personas. Y quiero ser la diferencia. Quiero poder ser diferente, poder aconsejar a la gente, poderlos ayudar, pero que seas tú en mí. No quiero ser yo. Y a partir de ese momento, en ese momento yo vi que yo supe que había algo distinto, que podía ser yo algo distinto porque la gente se acercaba a mí. Aunque yo no tenía las palabras correctas, la gente se acercaba a mí, porque algo ya veían desde ese momento, aunque pues yo estaba pues todavía en esa transición de el Señor o el mundo, ya la gente se acercaba a mí y no fue la primera vez. Fueron muchas veces que se acercaron otros chicos en la escuela porque veían que yo era diferente. Entonces, a partir de ahí yo tomé una decisión y dije, yo no voy a ser igual que mi papá, yo no voy a ser igual que mi mamá, yo no voy a ser igual que ninguno, yo quiero ser como tú me marques, Señor. Y, y digo, todos han recibido llamados durante, pues a lo mejor alguna, en la iglesia, durante algún, este, pues no sé, en algún evento o algo así. La verdad es que para mí no fue así. Para mí fue algo íntimo entre el Señor y yo. Digo, después todavía pues vinieron muchas cosas y palabras en la iglesia, pero para mí fue íntimo con el Señor, porque no fue un llamado que me hizo el pastor delante de todos y me dijo, ¿quieres aceptar al Señor? Y levanta la mano y todo ese tipo de cosas que de alguna forma, digo, los que lo han hecho no está mal, pero para mí fue distinto, para mí fue el conocer al Señor tal cual de la mano y él me tendió la mano y me sacó de ahí, porque yo entiendo que a partir de ese momento que yo le dije, yo quiero ser distinto, yo quiero cambiar, yo quiero, pues de alguna forma, ser diferente a como ha sido mi familia, yo quiero ser
vamos a ponerlo así, ¿no? La oveja blanca entre todas las ovejas negras, porque, porque pues, yo quiero ser distinto, yo quiero cambiar el color de mi vida. Y a partir de ese momento yo empecé a recibir más del Señor y a conocer más del Señor. Y la verdad es que había días en los que, pues sí regresa, porque regresan las cosas, ¿no? Del pasado, de que tú no lo vales, tú no eres suficiente para esto, tú no eres así. Pero dentro de todo, pasaron muchos años, porque no fue, no les voy a decir que fue de inmediato mi cambio, porque no fue así. Fueron años y años y años y años, y hoy les puedo decir que prácticamente, hoy en día yo puedo decir, ah, todo eso quedó en el pasado y todo eso se olvidó, pero me ayudó a crecer. Pero fueron muchos años de, de que estás jalando, porque es lo que tú creías contra lo que el Señor está haciendo en tu vida. Yo creía que yo tenía que terminar como alcohólico, pero el Señor dice, no, tú eres un siervo mío y yo te escogí para que tú seas parte de mi obra. Entonces era ese jaloneo entre una y otra y vete de un bando y vete para el otro y de alguna forma fueron muchas cosas que de alguna forma terminaron cambiando mi vida. Y, y la primera que fue así crucial que yo dije, em, ha llegado el momento, ya fue hasta la universidad prácticamente. Un chavo se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Es que tengo problemas en casa. Yo al chavo yo lo acabo de conocer, llevábamos de conocernos una semana y media. Y el chavo se me acercó, tengo problemas en casa. Mi papá acaba de engañar a mi mamá y ahorita la casa es un desastre. Yo no sé qué hacer. Mm, no sé qué hacer con mi vida. Yo quiero dejar la escuela, yo quiero dejar la universidad, yo quiero, pues, no sé, tirarme al vicio. Y yo en ese momento, yo recuerdo que tenía las palabras correctas para darle a él y decirle que no se preocupara, que pusiera las cosas en las manos del Señor. Digo, en ese momento, pues muchos sabían que yo era cristiano, ¿no? Porque pues veían que yo estaba diferente, pero él no lo sabía porque me acaba de conocer. Este, y yo supe qué palabras decirle. Y yo puedo decir que no fui yo directamente, que fue el Señor. Hoy en día este chico, digo, no tengo mucho contacto con él, pero el chico va a una iglesia cristiana, digo, va a una iglesia cristiana, a lo mejor le podemos decir, pues, no muy conocida, pero bueno, iglesia cristiana. Y al fin y al cabo, no puedo decir, ah, su vida es la top de esto, pero él ahora tiene una familia, digo, él se casó inmediatamente saliendo de la universidad y se casó con una chica cristiana, pero cambió su vida porque eh, yo recuerdo que en los últimos años de la carrera, bueno, ya prácticamente el último año, él me decía que su papá se tiró a, pues prácticamente a estar en burdeles, a drogas, alcohol y todo eso, y que su mamá marcó el cambio junto con él, porque este chico ya había escuchado, a pesar de que ellos no conocían, él ya había escuchado. Y yo en ese momento entendí de que el Señor me estaba utilizando y que yo valía. Y que no solamente tenía un solo camino que era el alcoholismo, que yo podía ser, pues, el medio para que muchos conocieran del Señor. Y a partir de ese momento yo supe que había algo que el Señor estaba haciendo en mí y que era real. Y que no solamente era una idea que te imponen. Yo entendí que era real. Y y que el Señor ayuda a cambiar vidas. Y que mi vida había cambiado por el Señor. Y que
Él me estaba utilizando para cambiar otras vidas. Amén. Fíjate, Paul, me llama la atención lo siguiente. Tú, al ver a un papá alcohólico, creíste que definitivamente tu fin era ser un muchacho alcohólico, un varón alcohólico y un anciano alcohólico. Pero vienes de una familia divorciada. ¿También crees que vas a acabar divorciado? No, ¿Por qué? pues porque si no acabé como un alcohólico, no tengo que acabar divorciado. O sea que tú estás rompiendo maldiciones una por una. Amén. Sí. Digo, no directamente yo sé que es el Señor el que está sembrando todo en mí para que yo no siga el mismo camino, porque si fuera solamente por mis fuerzas, digo, la fuerza humana tiene un límite, pero cuando el Señor actúa no hay un límite. Así venga, así te pongan la botella de cerveza enfrente de ti, tú no vas a caer ante la tentación. Digo, no está mal que tomes una, ¿no? Pero ya cuando ya llevas un cartón, pues ya ahí ya. Sí, ya, ¿no? Por supuesto. Fíjate, Paul, te voy a platicar algo y ahorita te hago una pregunta. Cuando yo era yo creo que estaba pasando por ahí por la etapa de la pubertad. Yo recuerdo que me impactó mucho el hecho de que una pareja muy conocida de mis padres había determinado divorciarse. No sabes qué locura me causó esto. Y así como tú descubriste un buen día lo del alcohol, a mí me cayó el 20 lo que era un divorcio. Yo recuerdo, Paul, que yo estaba solito allí en mi cuarto donde yo dormía y yo le dije, Dios, yo no quiero divorciarme. Pero yo se lo dije. A mí el Señor no me puso una pistola en la cabeza. A mí no me obligó, igual que tú, porque esto es lo importante y lo tenemos que aclarar para los oyentes. No es Dios el que te fuerza. No es Dios el que te pone una pistola para que lo sigas. Es el anhelo, es el deseo profundo de un corazón que necesita un cambio de vida. Paul, y yo te digo una cosa, o sea, fue tan impactante el hecho del divorcio a mis cortos años de vida que algo nació en mí que sí le dije, Dios, yo no quiero divorciarme. Y yo realmente fui creciendo. Cuando me vine a la Ciudad de México a estudiar en la universidad, realmente yo me di cuenta que había mucho problema de divorcio. Pero la que ahora es mi esposa, ya 52 años de casados, realmente decíamos, no, es que esto es para siempre. Esto no es momentáneo. Pero la raíz del no divorcio partió de una petición mía, una petición a solas que yo tuve con el Señor, siendo por ahí de una edad de 12, quizá 13 años máximo. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.